Hola, hola, hola a todos amantes del drama turco y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla porque hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, y en particular, en una historia que marcó un antes y un después, la explosión que llevó a Kerem Bürsin a la cima. Exactamente, vamos a hablar de ese éxito arrollador que no solo conquistó corazones en Turquía, sino que también hizo vibrar a audiencias en todo el mundo. Estoy hablando por supuesto de Love is in the Air, o como la conocemos muchos, Sen Kalkam. Y prepárense porque vamos a desentrañar los entresijos de este fenómeno, cómo surgió, qué elementos la hicieron tan especial y, por supuesto, cómo catapultó a Kerem Bürsin al estrellato internacional. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida. Si ya son parte de esta familia, gracias por regresar. Y si les encanta el drama turco tanto como a mí, este canal es su lugar. Así que antes de que sigamos adelante no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Les prometo que vienen muchísimos contenidos interesantes. Ahora sí, comencemos este viaje por el mundo de Love is in the Air. La historia, para aquellos que no la conocen, gira en torno a Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura que sueña con obtener una beca para estudiar en Italia. Sin embargo, sus planes se ven truncados cuando Serkan Bolat, un exitoso arquitecto, cancela la beca que le había prometido. Eda, decidida a hacer justicia, se enfrenta a Serkan. Pero en lugar de una simple disculpa, Serkan le propone un trato: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de devolverle la beca. Lo que comienza como un acuerdo falso, por supuesto, da pie a un romance inesperado, lleno de situaciones cómicas, malentendidos y, por supuesto, mucho amor. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo que Love is in the Air se convirtiera en un fenómeno? Bueno, hay varios factores clave que vamos a desmenuzar en detalle. Asterisco la magia de la química, Kerem y Hande, una conexión innegable asterisco. El primer ingrediente secreto del éxito de Love is in the Air fue, sin duda, la química innegable entre sus dos protagonistas principales, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Desde el mismo momento en que compartieron la pantalla, se pudo sentir una chispa, una conexión que trascendía la actuación y que atrapaba al espectador. No era solo la forma en que se miraban con miradas que parecían comunicar un universo de emociones, sino también la naturalidad con la que interactuaban, la fluidez de sus diálogos y la manera en que se complementaban en cada escena. Esa química, ese magnetismo, era palpable y se transmitía directamente a la audiencia. Los fans se enamoraron de la forma en que se reían juntos, de la complicidad que mostraban y de la intensidad de sus momentos dramáticos. Era evidente que había algo especial entre ellos, una conexión que iba más allá de lo profesional y que creaba una magia única en la pantalla. Esta conexión, auténtica y creíble, fue la base sobre la cual se construyó el éxito de la serie. Los espectadores, al verlos juntos, no solo veían a dos personajes, sino que sentían que estaban presenciando una historia real, una historia de amor que los emocionaba y los hacía vibrar. La química entre Kerem y Hande no solo hizo que sus personajes fueran creíbles, sino que también los hizo entrañables y memorables. El público se involucró emocionalmente con la pareja, sufriendo con sus conflictos, celebrando sus momentos de felicidad y anhelando su reencuentro. La química entre los actores fue un factor crucial para el éxito de Love is in the Air, y su impacto se sintió en cada episodio y en cada rincón del mundo donde la serie fue transmitida. Asterisco el encanto de la historia, un romance con un toque fresco asterisco. El segundo elemento clave para el éxito de Love is in the Air fue la historia en sí misma. El concepto de la falsa relación es un arquetipo clásico en el mundo de las comedias románticas, pero los guionistas de la serie lograron darle un giro fresco, original y cautivador. Partiendo de una premisa conocida, crearon un relato que se alejaba de los clichés y que ofrecía una propuesta renovada y atractiva. La serie supo combinar a la perfección la comedia, el drama y el romance, creando un equilibrio que mantenía a los espectadores enganchados semana tras semana. Los guionistas construyeron una trama llena de giros inesperados, situaciones divertidas, malentendidos ingeniosos y momentos de gran emoción. La historia se mantenía en constante evolución, con nuevos desafíos y obstáculos que los protagonistas debían superar, manteniendo el interés del público y generando expectativas sobre lo que vendría a continuación. Los personajes de Love is in the Air eran entrañables y cercanos, con personalidades complejas y matices que los hacían más realistas y humanos.
Eda, con su determinación, su espíritu luchador y su corazón bondadoso, conquistó al público desde el primer momento. Serkan, con su fachada de hombre frío y distante, pero con una profunda sensibilidad y un gran corazón, también se ganó el cariño de los espectadores. La evolución de sus personajes desde el inicio de la serie hasta el final fue un factor clave para el éxito, mostrando su crecimiento personal y el impacto que tenían el uno en la vida del otro. Además, la serie supo abordar temas universales como la importancia de la familia, la amistad, la lucha por los sueños y la búsqueda de la felicidad, conectando con la audiencia a un nivel más profundo. El mensaje de esperanza, de creer en el amor y de superar las adversidades resonó en el corazón de millones de personas, consolidando el éxito de Love is in the Air como una historia que, más allá del entretenimiento, ofrecía una reflexión sobre la vida y las relaciones humanas. La trama de la serie fue un factor crucial para su éxito, y su combinación de comedia, drama y romance cautivó a la audiencia. *** La perfección en la producción, un festín visual y auditivo ***. El tercer pilar fundamental del éxito de Love is in the Air fue su impecable producción. Cada detalle, desde la dirección hasta la banda sonora, estaba cuidadosamente pensado para crear una experiencia visual y auditiva de primer nivel. El equipo de producción invirtió en una calidad que hizo que la serie se destacara entre las demás producciones turcas. La dirección de la serie fue exquisita, con una planificación precisa de cada escena, un ritmo adecuado y una habilidad para capturar la esencia de cada momento. La fotografía fue otro aspecto destacado, con una iluminación cuidada, encuadres perfectos y una paleta de colores vibrante que realzaba la belleza de los escenarios y de los personajes. La banda sonora fue otro elemento clave para el éxito de la serie. La música original, compuesta especialmente para la serie, y la selección de canciones internacionales y turcas se adaptaban perfectamente a las escenas, creando una atmósfera envolvente y emocional. Las canciones se integraron a la perfección en la trama, resaltando momentos importantes y generando una conexión emocional con el público. Los escenarios, por su parte, fueron otro factor que contribuyó a la magia de Love is in the Air. La serie se filmó en locaciones espectaculares, como las lujosas oficinas de Serkan, los encantadores lugares donde Eda y sus amigas compartían momentos inolvidables, y la belleza de Estambul, una ciudad que se convirtió en un personaje más de la historia. Los escenarios fueron elegidos cuidadosamente para crear un ambiente de ensueño y para reflejar el estilo de vida de los personajes. La producción de Love is in the Air fue un trabajo de alta calidad, con un cuidado meticuloso en cada detalle. La dirección, la fotografía, la banda sonora y los escenarios se combinaron para crear una experiencia visual y auditiva que cautivó al público y que contribuyó al éxito arrollador de la serie. La serie elevó el estándar de las producciones turcas. Kerem Bürsin, del reconocimiento a la fama mundial ***. Ahora sí, volvamos al punto principal de nuestro vídeo, el impacto de Love is in the Air en la carrera de Kerem Bürsin. Antes de esta serie, Kerem ya era un actor respetado en Turquía. Había participado en varias producciones, como Güneşi Beklerken y Şeref Meselesi, y contaba con una base de seguidores que apreciaban su talento y su versatilidad. Sin embargo, Love is in the Air fue su gran salto a la fama internacional. El personaje de Serkan Bolat, con su encanto, su inteligencia y su vulnerabilidad, le brindó la oportunidad de brillar como nunca antes. Kerem interpretó a Serkan con una naturalidad y una profundidad que cautivó a la audiencia. Su carisma, su mirada penetrante y su capacidad para transmitir emociones, incluso sin palabras, lo convirtieron en un ídolo para millones de personas en todo el mundo. Su interpretación fue aplaudida por crítica y público por igual. La serie se vendió a numerosos países, incluyendo España, Latinoamérica, Europa del Este y muchos más. Las redes sociales explotaron con comentarios, memes y fanpages dedicados a Kerem y a la serie. Su nombre se convirtió en tendencia en múltiples ocasiones, y sus seguidores estaban obsesionados con su personaje, con su estilo y con su carisma. Kerem se convirtió en una estrella internacional de la noche a la mañana. El éxito de Love is in the Air le abrió puertas a Kerem. Empezó a recibir ofertas de trabajo de todo el mundo. Participó en campañas publicitarias para importantes marcas internacionales, asistió a eventos y festivales de cine, y se convirtió en un referente de estilo y elegancia. Su popularidad le permitió diversificar su carrera y explorar nuevos proyectos. El impacto de la serie en la carrera de Kerem fue innegable. No solo le dio la fama, sino que también le brindó la oportunidad de demostrar su talento y de construir una carrera sólida y exitosa.
Love is in the Air fue el trampolín que lo catapultó al estrellato internacional. El fenómeno fan, un éxito más allá de la pantalla. La popularidad de Love is in the Air y de Kerem Bürsin trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno social. La gente comenzó a reconocerlo en la calle, a pedirle fotos, autógrafos y a expresarle su admiración por su trabajo. Esta nueva realidad, aunque gratificante, también trajo consigo una nueva responsabilidad. Kerem tuvo que aprender a lidiar con la fama, a proteger su privacidad y a gestionar su tiempo de forma efectiva. El fenómeno fan de Kerem se manifestó en diferentes formas, desde las redes sociales, donde los fans crearon cuentas dedicadas a él, hasta las reuniones y eventos en los que participaba. Los fans mostraban su apoyo de diversas maneras, desde enviar regalos hasta seguirlo en sus proyectos. La fama de Kerem Bürsin fue el reflejo del éxito de la serie. El legado de Love is in the Air, un impacto duradero. Además del éxito comercial, Love is in the Air también recibió elogios por su enfoque en temas como la independencia femenina, la lucha por los sueños y la importancia de la familia y la amistad. La serie logró conectar con una audiencia diversa y generar conversaciones significativas sobre temas relevantes para la sociedad. La serie promovió la autoestima, enseñando a las mujeres a ser independientes y a perseguir sus sueños. Mostró la importancia de la amistad, la lealtad y el apoyo mutuo. Asimismo, abordó temas como la importancia de la familia, la necesidad de la comunicación y el respeto mutuo. La serie también abordó temas de salud mental. Un romance que encendió las redes sociales, Kerem y Hande. Y por supuesto el romance entre Kerem y Hande, tanto dentro como fuera de la pantalla, alimentó aún más la popularidad de la serie. Los fans estaban fascinados con la pareja y se emocionaban con cada interacción entre ellos. La relación entre Kerem y Hande, que duró un tiempo considerable, contribuyó a que la serie fuera aún más comentada y a aumentar su popularidad. Los fans crearon múltiples cuentas en redes sociales dedicadas a la pareja y su romance se convirtió en un tema de conversación constante. El romance entre los actores fue un atractivo adicional para la audiencia, y su impacto en la serie fue innegable. Después de Love is in the Air, el futuro de Kerem Bürsin. ¿Pero qué pasó después de Love is in the Air? Kerem continuó cosechando éxitos. Protagonizó otras series como Jakob Seversen, en la que demostró su versatilidad como actor. Sigue siendo una figura influyente en la industria del entretenimiento turco, y es un ejemplo de cómo el trabajo duro, el talento y una buena oportunidad pueden llevar al éxito. Kerem Bürsin se ha convertido en un actor que sigue marcando pauta en la industria del entretenimiento. Su versatilidad, su talento y su carisma lo han convertido en uno de los actores más solicitados y reconocidos de Turquía, y su futuro promete muchos éxitos más. En conclusión, el éxito de Love is in the Air y el ascenso de Kerem Bürsin. En definitiva, Love is in the Air fue mucho más que una simple serie de televisión. Fue un fenómeno cultural que marcó un antes y un después en la carrera de Kerem Bürsin. Le dio una plataforma para mostrar su talento, le abrió las puertas a la fama internacional y lo convirtió en uno de los actores más queridos y respetados de Turquía. Es un ejemplo de cómo una buena historia, un buen reparto y una excelente producción pueden crear magia. Así que amigos, espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de Love is in the Air y por la meteórica ascensión de Kerem Bürsin. Hemos visto cómo la serie no solo nos regaló momentos inolvidables, sino que también impulsó la carrera de este talentoso actor turco. Si les ha gustado el vídeo, no duden en dejarme sus comentarios. ¿Cuál fue su momento favorito de Love is in the Air? ¿Qué es lo que más les gustó de la serie? ¿Y qué opinan sobre Kerem Bürsin? Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans del drama turco. Recuerden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de las próximas aventuras que nos esperan. Tenemos muchas historias que explorar, muchas series que analizar y muchos actores y actrices turcos que descubrir. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao, chao.